¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y hoy estoy aquí en Robertino Tarot para hacer otra predicción por sí o por no. Pueden hacer la pregunta que quieran. Recuerden que voy a contestar sobre el ámbito del trabajo, del amor principalmente, una de las cosas que más me interesan, de estudios también, de dinero y también voy a dar el mensaje espiritual de las cartas. Así que no se muevan de acá. Vayan pensando la pregunta o las preguntas porque pueden elegir alguna de las opciones. Hoy vamos a tener 4 opciones diferentes. Tenemos la sirenita, acá la tienen, primera protagonista del día de hoy. La calavera de Halloween que viene caminando. Tenemos también el elefante rey. Son todos ganadores de otras lecturas, son todas figuras que han elegido ustedes mucho. Y el brujito que tenemos acá, así que tienen las 4 opciones ahí para elegir. Saben que siempre me gusta ponerle un poco de color para que no haya solo piedras o opciones de estrellitas o cosas así. Bueno, alguna gente no lo considera serio, a mí me divierte hacerlo, pero bueno, ya estamos por empezar. Le voy a mandar un saludo muy grande a la gente de México, a la gente de Perú, de Chile, también a la gente latina de Estados Unidos, que tengo muchos consultantes en esa zona, y también por supuesto a los españoles, a la gente de España. Un saludo muy grande desde acá y voy a empezar ya mismo a mezclar un poco las cartas. Yo antes de comenzar, como saben, empiezo a mezclar el mazo hasta que siento la necesidad de hacer la lectura. Recuerden que estas lecturas no tienen vencimiento, quiere decir que no es solo para el día en que subo el video, sino que para cuando ustedes lo vean. También recuerden que cargo energéticamente mis lecturas, siempre tienen algún elemento diferente, alguna cosa que tiene que ver con mi día a día. Así que vamos a hacer ya 4 opciones y vamos a ver dónde siento de colocar cada uno de los compañeros, de los personajes que nos tocan acá. Tenemos 3, hay como una tendencia a hacer 3, pero van a ser 4 opciones. Así que voy a repartir un poco las cartas, como las sienta, como vea que me gusta ponerlas en cada momento. Hoy estoy tranquilo, voy a hacer una lectura tranquila para ustedes. Recuerden que no solo es importante el sí o el no, sino el detalle. ¿Por qué sí o no? ¿Qué elementos rodean a cada uno de los aspectos, ya sean de trabajo, ya sean de pareja? Esta la voy a correr un poquito ahí, esta hoja. Todo esto no es artificial, sino que fue recolectado en una de mis caminatas, donde voy pensando qué puedo hacer para cambiar algo siempre en las lecturas. Así que bueno, vamos a ver, me parece que hay menos cartas acá. Siempre sale desigual, pero no importa, voy a usar solo 5 cartas. Pero bueno, me gusta medianamente que esté equilibrado. Así que vayan pensando la o las preguntas para cada una de las opciones que tenemos hoy. Me parece que ahí está más o menos equilibrado, más o menos bien. No soy el colmo de la presentación, pero bueno, hago lo mejor que puedo. Lo voy a correr un poquito más acá, porque en realidad lo que pasa es que, como están nuestros personajes, lo puse muy... Ahí estamos. Tampoco tiene que ser perfecto, la vida no es tan simétrica. Y eso es una de las grandes lecciones que tiene el tarot también, ¿no? Pero bueno, recuerden que está costando mucho que se vean los videos en el canal, así que si pueden ayudar, los que pueden colaborar al CBU o al PayPal, los que están fuera de Argentina, y también, por supuesto, con su like y compartiendo el video para que haya más gente y pueda seguirlo haciendo. Estoy muy cerca probando muchas cosas para tratar de ver si los videos se logran ver un poco más. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién siento que tiene que estar en primer lugar? Jueguen conmigo, a ver. Yo en primer lugar creo que voy a poner al elefantito. El elefantito rey, uno de los más elegidos por ustedes. Así que es una tirada como de selección esta. Voy a poner en segundo lugar al brujito. Me gusta el brujito para el segundo lugar. En tercer lugar voy a poner a la sirenita. También una de las más populares de las figuras que usé en el canal, y la calavera de Halloween, que tiene sus adeptos también. Así que tenemos las 4 zonas
Está movediza la calavera de Halloween. Ya faltan algunos meses nada más para Halloween. Así que bueno, acá tenemos todas las opciones del canal. Y vamos a ver cuál eligen. Elefante Rey, Brujito, Sirenita y Calavera de Halloween. Así que hagan su pregunta, me voy a quedar unos segundos callados para que puedan elegir. Callados todos nosotros, somos varios. No, es una broma. Bueno, yo voy a bromear, pero no con las situaciones de ustedes. Hay un momento para todo, así que sépanlo. Vamos ya mismo, Elefantito Rey, Brujito, Sirenita, Calavera de Halloween. Pregunten por sí o por no, me quedo callado, así eligen y ya doy comienzo a todo esto. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones, así que ya mismo voy a comenzar, voy a retirar las que no corresponden ahora. Sale Brujito, sale la Sirenita y nuestra amiga la Calavera de Halloween, que está acá. Así que vamos a ver ya el Elefantito Rey. Bueno, tiramos todo, dimos vuelta a todo acá. Yo siempre tengo esas cosas que termino tirando todo, siempre hago algún lío acá con la mesa, lo preparo todo lindo y después lo revoleo, ¿no? Bueno, ahí está, más o menos, está bien. Creo que está ordenado esto. Así que tenemos al Elefantito Rey, ya mismo acá, nuestro protagonista que nos va a decir si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ver qué nos dice el Elefantito Rey esta noche. Voy a mezclar solo un poco para que las cartas se despierten. Yo lo estoy haciendo así, es simple, nada más, nada raro, nada excesivo. Ya lo tengo, corto y voy a poner las 5 cartas que nos van a decir si es sí o no y en qué circunstancias. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que aunque la gente no lo tenga muy en cuenta, una lectura de tarot no deja de ser una ceremonia, por eso tiene sus tiempos y para que funcione hay que darle esos tiempos también. Y hay que seguir reglas. Muchas veces me preguntan para el tema del ocultismo, mucha gente, ¿qué es lo primero que hay que aprender para estudiar ocultismo, para dedicarse al ocultismo? Y yo les digo algo que no les gusta, pero que es lo más importante y lo entienden con el tiempo, es cumplir órdenes. Hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer y realizar cada cosa de la manera que hay que hacerla, no como se nos ocurre o por libre albedrío en ese caso. Vamos ya a ver si lo que preguntaron es sí o no. Cartas, el juicio, el carro del triunfo, The Hanged Man, el colgado, todos arcanos mayores, el rey de espadas y el 9 de pentáculos. Wow. Vamos a ver esto. Voy a empezar diciéndoles que si la pregunta que están haciendo está relacionada con el amor, acá tenemos una relación donde yo hablo mucho de esta carta. Esta carta es el juicio. Es muy importante que entiendan esto también, no solamente la respuesta. Esta carta tiene que ver con mostrarnos tal cual somos. Es una carta que hoy en día escasea mucho porque todo el mundo tiene miedo de mostrarse tal cual es, tiene miedo de perder de alguna manera también ese favor del otro, entonces se muestra de una manera un poco falsa. Esta persona que me está preguntando decidió vivir las cosas en una idea de verdad y eso lo condujo al éxito en esta relación o en esta posible relación, ¿no? Hubo un sacrificio de parte de esta persona, de mi consultante, de ustedes, que están mirando un sacrificio personal de dejar cosas de lado por esta relación, y lo que se ve es que usó mucho la parte racional después. Así como en un momento se mostró tal cual era, después comenzó a pensar,
una vez que unió el pensamiento a decir qué estoy haciendo en esta relación, hacia dónde estoy yendo, si es que es una relación que ya viene de un tiempo, y le sale como última carta la carta de la abundancia. Si lo que están preguntando es si esta relación de pareja es buena, la respuesta es sí. Sí, porque termina todo en una situación de abundancia. Esa actitud que tuvieron de ser ustedes mismos a pesar de todo y con el riesgo de perder, sacrificar cosas y aplicar un pensamiento, ¿no? Una coherencia dentro de lo que es esta relación, ha traído crecimiento. O sea que esta relación va a ir muy bien para ustedes, si es lo que preguntaron. Si preguntan si una persona tiene deseos por ustedes o si le gustan a ustedes, que ustedes también lo pueden hacer esa pregunta, la respuesta también es sí. Sobre todo que a esta persona le agrada mucho de ustedes, tengan en cuenta ese detalle, además de que les gusta, ¿no? Como físicamente o lo que sea, que se muestren tal cual son, que son distintos a otros. Eso a esta persona los atrae mucho, a los que los conozcan a ustedes, y esa magia hace que ustedes sean muy valiosos para la persona por la que están preguntando. Así que no les digo que abusen de eso, pero sigan mostrándose tal cual son, elefantito rey. Esa es la idea. Si preguntan si una persona va a volver, la respuesta es sí. Ya lo está pensando. Esta carta que tiene que ver con la razón, ya pasó por la razón de la persona volver o pensar o pensando en ustedes la idea de comunicarse, ¿no? Si va a aparecer por redes sociales, por un llamado, que ustedes siempre me preguntan, y esta persona ya lo está un poco pensando, o sea que no va a faltar mucho para que vuelva a aparecer o dé señales de vida, como algunos dicen. Así que lo que hay acá. Si preguntan si van a tener una nueva relación, también la respuesta es sí. Para todo lo que es el amor, la respuesta es sí. Es un sí que trae abundancia, o sea que si están preguntando si van a conocer personas y piensan en una, tal vez conozcan a más de una persona. O si se están simplemente divirtiendo, ¿no? No todas las relaciones a veces se enojan porque decir, bueno, y hay relaciones que no son tan formales. Hay gente que quiere divertirse, quiere salir con una persona, con otra, y quiere saber si eso le va a ocurrir, sobre todo cuando uno es joven. Así que para los jóvenes, mucha atracción. Hay mucha atracción hacia los otros, hacia el sexo opuesto, hacia el mismo sexo, lo que quieran. Hay de todo acá en Botica para ustedes. Así que eso es lo que hay acá. Para los que me preguntan sobre el dinero. Para dejarlo claro, todo lo que pregunten en el amor, la respuesta es sí. Si me preguntan por el dinero, la respuesta es sí también, se lo digo ahora, pero es un sí muy grande. ¿Por qué? Porque la última de nuestras cartas es el 9 de oros, el 9 de pentáculos en esta baraja. ¿Y de qué nos habla el 9 de pentáculos? De abundancia, dinero, 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 dinero. Money, money, money. Eso es lo que hay acá. Y ese dinero proviene de que ustedes han tenido éxito en lo que estaban haciendo, aunque sacrificaron muchas cosas por eso y tuvieron que usar mucho la razón siendo personas emocionales. Pero acá viene la recompensa y el dinero llega. Si me preguntan si van a cobrar un dinero, la respuesta es sí. Si me preguntan si van a tener un aumento en sus ingresos, la respuesta es sí. Para los que son inversores, que tengo muchos en el canal, cómo está subiendo el Bitcoin, Estuve viendo en estos tiempos que tengo inversores que miran los videos. Recuerden que el uso de la inteligencia, de haber observado bien el mercado, de haber hecho algunas ventas malas para acumular liquidez, van a resultar en un aumento del dinero, de lo que están buscando, un incremento. Tampoco pueden compararlo con los éxitos del pasado porque eran otros años, ¿sí? Para los que son inversores. Para los que tienen un negocio, comercio, emprendimiento personal o lo que sea y quieren que les vaya mejor, la respuesta es sí. Aumentarán las ventas, las cosas van mejor, no van a tener este éxito también pasado, pero dentro de lo que es este año va a ir muy bien cuando estén viendo este video. Así que recuérdenlo, el elefante rey trajo mucha suerte. No voy a ponerme a hablar demasiado de eso, pero recuerden que la figura del elefante es muy importante en los países asiáticos como símbolo, ¿no? Es un símbolo y tiene que ver con la riqueza también. Lo habrán visto en algunos locales que están en exhibición los elefantes y demás. Lo voy a mencionar nada más para no olvidar ese detalle.
Para los que me preguntan por lo laboral o trabajo, si les conviene cambiar de trabajo, la respuesta es sí, tienen los oros, van a ganar más, tal vez trabajen más tiempo, pero el rendimiento es superior. Para los que me preguntan si va a tener ascensos, también la respuesta es sí. Todo lo que es laboral y lo que es el amor hasta ahora no salió que es sí. Para las materias, vamos a ver para la gente que rinde materias, para los estudiantes del mundo entero. Saludo a los de México, que tengo muchos estudiantes mexicanos, gente joven, a quien tengo de consultantes en privado. Recuerden que para consultar en privado me mandan mensaje por Instagram, es @RobertinoTarot, lo tienen ahí, lo tienen en la descripción del video. Vamos a ver, para los estudiantes la respuesta es sí, sobre todo, volviendo al tema de la razón y de la inteligencia práctica, ¿no? Si está relacionado con materias o asignaturas que tienen que ver con eso, ¿no? Con números, con ciencias exactas, digamos. Si tienen que ver con cosas más humanísticas, bueno, puede ser que algunas, si tienen más de 7 materias, es probable, espero que no, ¿no? Pero los que rindan tantas materias, sean tan productivos, van a probar todas, ¿eh? O sea, muy buenos si se mandan a hacer mucha cantidad de asignaturas. Les ha ido bien y no tiene por qué irles mal. El mensaje espiritual les doy ahora como última instancia de esta lectura del Elefante Rey. El mensaje espiritual nos habla un poco de lo que yo venía hablando, ¿no? De que mostrarnos tal cual somos es principalmente un éxito, el exponerse. ¿Cuánto falta hoy en día que la gente se exponga? La gente tiene miedo de sufrir, no se juega por nada, espera que el otro dé el primer paso, expónganse. No se los voy a dejar de decir, porque creo que es una gran solución. De última, si algo sale mal, no pueden reprochárselo, pero lo han intentado. Expongan su afecto, expongan sus cosas. Hay casos particulares, por supuesto, pero en general, si no están mal en muchos aspectos, traten de exponerse a las situaciones, porque ese es el éxito, junto con el sacrificio y el pensar bien las cosas. Ese es el camino de la abundancia espiritual, es el camino del crecimiento. El crecimiento está en investigar, en la curiosidad, en salir de uno mismo para encontrar ese éxito, en el sacrificio, en la meditación en este caso, pero la meditación sin la razón no es nada. Esa idea del aquí y ahora, solamente a mí la verdad, no me convence desde lo esotérico, desde el ocultismo. Lo que hay que tener es las dos cosas. El momento de la meditación para llegar hacia aquello que no accedemos y el momento de la reflexión para poder obtener eso que tanto deseamos para nosotros. Así que muchas gracias, Elefante Rey. Voy a retirar estas cartas de acá y ya voy a la próxima opción. Pueden hacer preguntas también por esa opción, recuérdenlo. Voy a sacar acá las cartas. El Elefante Rey, uno de los preferidos del canal, pronto volverá, así que vamos por ahora a retirarlo. Acá está. Vamos ya mismo, con la segunda opción de esta noche. Es de noche, es tétrico y podía estar el brujito. ¿Quién si no iba a estar acá para ustedes para ver qué cartas les trae hoy este simpático brujo que la vez pasada nos dio una lectura absolutamente profunda, este brujo, ¿no? Brujo de pelo largo, no me puedo parecer, porque yo tengo el pelo corto, pero bueno, algunos dicen que es una bruja, a mí me gusta decir que es un brujito, porque abundan más las brujas que los brujos, ¿no? En el mundo del ocultismo. Así que vamos a mezclar un poquito las cartas y vamos a ver si lo que preguntaron brujitos y brujitas es sí o es no. Y también qué rodea a la situación, tanto sea de pareja como sea económica, de estudios, laboral. Vamos a ver un poco cada uno de los aspectos de esta lectura. 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartas para este brujito que vino esta noche a visitarnos. Y tenemos la llama activa, ¿no? Acá cómo se mueven estas llamas. No tengo corrientes de aire, así que es pura energía lo que pasa en estas lecturas. Como les dije, pongan like, compartan el video, así puedo seguirlas haciendo, que la verdad que no es que no se miren mucho, pero el canal no crece y bueno, es un poco aburrido, ¿no? No crecer, a pesar que yo en cada lectura mi pasión vuelve, ¿no? Pero siempre les pido, el último video no se vio tanto y bueno,
Si pueden compartirlo o colaborar por el CBU para que tenga interés seguirlo haciendo, ¿no? Uno puede hacer algo que le gusta mucho, pero también tiene que hacer otras cosas. Bueno, vamos ya. Por sí o no, este brujito, la primera carta es el mundo, la segunda carta es la justicia, la tercera carta es la luna, la carta de misterio, que habrá pasado acá, ¿no? El 4 de espadas, una lectura, y el paje de espadas. Una lectura bastante compleja, además de que encima que es compleja yo le pego trompadas al pie de la cámara. Vamos a poner un poquito más arriba, ahí está, ahí se ven lindas las cartas. Bueno, el brujito hace lío acá en el medio, miren cómo se mueve esto. Bueno, les voy a interpretar ya para el amor. Ahí se ve la madera, no me gusta, ahí está. Para el amor. ¿Qué hay en el amor si no le llego a pegar otro cabezazo a lo que sostiene la cámara? Para el amor, tenemos alguien que construyó un sistema de valores, cosas en las que creía, cosas que quería y que consideraba justas para las relaciones de pareja, ¿no? Pero empezaron a surgir dudas. ¿Por qué empezaron a surgir dudas? Por el tema de cómo reaccionaron las personas a esto que ya tenía planteado ustedes como consultantes, ¿no? Esta idea de, a ver si me entienden más claro, porque por ahí a veces yo soy un poco académico. Lo que quiero decir es que ustedes sabían lo que querían y sabían qué consideraban justo o no para una relación, pero después las dudas surgieron en la práctica, cuando fueron a interactuar con otras personas o con otra persona en particular que les cambió ese concepto. Vino el dolor, vino la crisis. Esta carta realmente es un ensimismamiento, ¿no? Una persona que está ensimismada, que tiene su corazón ahí al costado y trata de ver qué le pasó, por qué está triste, por qué está angustiada. Y esta persona sale de esta situación con esta carta. ¿Tiene que ver con qué? Con la creatividad. Pero es una creatividad un poco manejada. O sea, la respuesta a la pregunta que hicieron, se la voy a decir ahora, para que los que quieren seguir, si no los demás, vayan a TikTok. Se los digo siempre, a TikTok, fuera. Los que quieren escuchar todo esto, que es mucho más interesante que el sí o el no, sigan viendo porque van a poder entenderse a sí mismos y no volver a repetir el error. La respuesta es sí, pero es un sí bastante suave. Es un sí dado por por un paje de espadas. Este paje de espadas, como ustedes ven, de alguna manera se parece al loco, ¿no? Fíjense que tiene una especie de globos con forma de lámpara, un libro en la mano del que lee lo que tiene que hacer, camina sobre una cuerda floja entre dos lugares, sin embargo lo hace con gracia y con creatividad. Es una carta que tiene que ver mucho con la creatividad. Ahora, a la pregunta que les digo yo es, ¿la felicidad emocional viene a partir de estar aplicando nuestra creatividad o de realmente querer esto, que es lo que ustedes realmente deseaban, ¿no? Yo creo que está más cerca de esto, no de tener que, por estas dudas y esta angustia, ser lo que no queríamos ser. O sea que estamos hablando de una respuesta que sí, pero no serán muy felices por mucho tiempo dentro de esta situación, si no se muestran de una vez. Si no, empiezan a rever esto y no tener una actitud, no los estoy criticando, pero poco espontánea, ¿no? Esto es poco espontáneo, está muy pensado. Y ustedes querían esto y están teniendo esto. Alguna gente me dirá, bueno, yo no estoy mal. No, no estás mal, pero tampoco estás bien. Y lo que querías era estar bien. Así que es un sí muy temporario. Muy temporario. Sí, lo que preguntaron es sí, pero si no empiezan a revisar un poco la diferencia entre lo que querían y lo que tienen, lo van a terminar perdiendo a la larga. Así que es un sí condicionado. Para los que me preguntan si le gustan a una persona, sí, le gustaban más antes, o en otras ocasiones, otra versión de ustedes, ¿no? Esas ideas de cómo uno va cambiando a lo largo del tiempo. No tanto ahora, esa es la verdad. Es más un no que un sí en ese aspecto de preguntar si le gustan a alguien. Les pueden parecer creativos, interesantes, pero no hay un apasionamiento muy
muy grande por ustedes esta persona. Así que eso es lo que puedo contestarles, es más un no que un sí, es lo que está ahí. Si me preguntan si una persona va a volver, la respuesta es no. La persona quedó angustiada, con muchas dudas con respecto a ustedes y tal vez tenga razón o no. Algunas veces los consultantes no me entienden bien cuando yo digo esto y dicen, ¿estás a favor del otro? No, yo no estoy a favor del otro. Yo siempre que hago una lectura de cartas, la hago para estar a favor de ustedes. Tengo la camiseta, como digo yo, del club de ustedes. Ahora, pues me gusta mucho el fútbol. Los que me siguen en el otro canal que tengo de predicciones saben cuánto me gusta el fútbol. Pero bueno, lo que hay acá es eso, ¿no? O sea, esta cuestión es un sí, pero no es un sí tan profundo. Eso es lo que tienen que entender en esa situación. Si me preguntan si va a volver, y la persona la verdad que no está muy convencida de volver, es más un no. Con alguna posibilidad, yo les diría, como les digo siempre, sean gente de acción, cambien estos tiempos donde todos tienen miedos y arriesguen. Siempre arriesguen, porque si no se van a ir con las ganas de haber participado y es lo peor que hay. Así que arriesguen en el amor, no les va a pasar nada, van a sufrir, sí, igual van a sufrir, todos vamos a sufrir, todos moriremos. No, hablando en serio, el sufrimiento es parte de la sabiduría. Basta con esa idea del universo donde todo será bien, donde uno lo decrete, no pasa nada. La sabiduría llega a partir de la felicidad y de la alegría, pero también tiene su cara en el sufrimiento, en el entender los límites de la cuestión universal y en entender también que aún los símbolos más valiosos tienen su contracara. Tal vez les estoy hablando de algo muy profundo que no parece, pero algunos me entenderán. En lo que es el amor, vamos a ver otra pregunta. Si ustedes preguntaron si van a conocer a alguna persona, por ejemplo, nueva, ¿no? Algún nuevo amor, alguna nueva persona que los impacte o que les guste. Está difícil porque pues están saliendo de un periodo de aislamiento de alguna manera. Esta carta tiene mucho que ver con el aislamiento y de dudas. Estas dudas tienen que ver no solo con el otro, sino con ustedes mismos. Mientras no terminen este círculo entre estas dos cartas y no dejen de engañarse con esta carta creyendo que porque ahí somos divinos y yo soy divina. Sí, sos divina y lo sabés. Pero el problema no es si sos divina. Eso es fácil para vos con tu atractivo. Está acá y me llevo puesta otra vez la cosa, pero bueno, por querer mostrar la carta, ¿no? Pero bueno, lo que les digo, tu atractivo está acá, absolutamente atractivo, sobre todo si es una mujer y si es un hombre con esta energía femenina, ni hablar, ¿no? O sea, absolutamente atractivos. Pero el problema no está en el atractivo, el problema está en qué pensás. Si no resolvés esta parte, vas a tener lo que quieras por el atractivo, pero nunca vas a tener el mundo, que es lo que estás buscando y lo que está en el fondo de tu corazón. Así que eso es con respecto al amor. Con respecto a los negocios, si van a tener un incremento, si van a ganar más dinero, la respuesta es no. Es no. Si me preguntan si van a aumentar las ganancias, también la respuesta es no. Tal vez mejore un poquito, pero no hay un gran cambio. Aumento en el salario tampoco, no se ve. Para todo lo que es dinero efectivo, ganancia, incremento, la respuesta es desgraciadamente no. ¿Por qué no? Porque esto es bueno funcionalmente, digamos que han hecho algo que les respondo ya para lo laboral, así se entiende, productivo laboralmente, o sea, les está sirviendo para mejorar sus capacidades de trabajo, sobre todo si es un emprendimiento esto. Es muy creativo, es muy interesante, pero todavía no produce dinero, todavía no hay una ganancia económica importante. Se ha modificado un negocio original a través de haber tenido algunas dudas y han mejorado eso. Va a haber ganancias a futuro. La respuesta hoy es esperen un poco, todavía no hay ganancias económicas. Sí es bueno en lo laboral. Para gente que está buscando trabajo es un sí muy grande. Es muy buena la respuesta porque justamente, y sobre todo si tienen trabajo, no sé, en publicidad,
en lo que es todo el marketing de lo que son las redes, todas esas partes. Es muy interesante. Producción de música, no sé, diseño de indumentaria, todo lo que haya que tiene que ver con creatividad, joyería, todo lo que se les ocurra, que está relacionado con la creatividad. Este recogimiento que han tenido, este aislamiento, les ha hecho bien y finalmente pueden producir. Así que muy bueno para lo laboral, sobre todo en trabajos que estén relacionados con lo artístico, con el diseño, con todo eso, viene muy bien en lo laboral. Todavía no ven el dinero, pero interesante. Estudios, la respuesta también es sí, y obviamente, como vengo explicando, si vienen siguiendo la lectura, más para aquellos que realizan estudios relacionados con el arte, con cuestiones humanísticas, con la creatividad, no sé, marketing, diseño, todo ese tipo de cosas. Muy bueno porque esta es la carta de eso, ¿no? La han pasado mal, les ha ido mal en alguna parte, o han tenido que resignar algunas materias, pero todo irá mejor en el estudio, sobre todo si es de esto. Si estudian ingeniería y les sale esto, no. O sea, para que lo entiendan, o medicina, ¿no? No tiene mucho que ver, a menos que estén inventando algo dentro de la medicina o de la ingeniería. En ese caso sí, que también es posible. Pero bueno, para los que me preguntan sobre el camino espiritual, que alguna gente, cuéntenme en los comentarios si les gusta la parte espiritual. Yo a veces pienso que por ahí se les hace un poco tedioso. A mí me parece válida, pero bueno, por ahí los aburre un poco que explique tanto del camino del alma. Después de todo no estoy dando un curso de eso acá, solo es tarot. ¿De qué nos habla? Nos habla de nuestros objetivos, de nuestros sueños, de que esos sueños justos se llevan adelante a través de la duda, del recogimiento y de nuestra creatividad, de nuestras criaturas. Criatura en el sentido verdadero de la palabra criatura, como creación. Nuestra creación depende de nuestro aislamiento, de nuestras dudas, de nuestra justicia en los objetivos. Es una hermosa visión, digamos, de lo espiritual. Así que, por supuesto que muy correspondiente a nuestro brujito, ¿no? ¿Qué serían los brujos sin este tipo de elementos? Y hablo de los brujos no en un sentido oscuro, sino en un sentido de camino espiritual y de aprendizaje. Así que muchas gracias, brujitos, aquellos que eligieron los brujitos. Recuerden que pueden elegir también, pueden elegir las otras opciones para ver qué les quieren contestar las cartas. Pueden hacer otras preguntas. El brujito ya se nos despide. Saludo muy grande para México, para España, para Chile también, que estoy haciendo las elecciones chilenas en mi otro canal. Estoy viendo los candidatos, los que quieran verlo. Así que muchas gracias, un saludo muy grande para los que ya no van a ver otras opciones. Bueno, vamos ahora con esta opción de las más populares del canal. ¿Por qué será que la imagen de las sirenas atraen tanto, no? Yo creo ver si alguien ve una mujer con cuerpo realmente de pez, el susto que se lleva. Pero bueno, acá están, siempre nos dijeron que eran hermosas, debe ser por ahí. Y el mito nos dicen que también intentaban confundirnos, así que el viaje del héroe confundido por las sirenas. Vamos a ver esta sirenita preciosa con el cabello azul, ¿qué tiene para contarnos de ustedes? Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a mezclar un poco solamente las cartas para despertarlas, pues estuviera esperando. Te tocó esperar hoy, sirenita. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la sirenita, para ver qué nos quieren contar estas 5 cartas, si es sí o es no, lo que preguntó nuestro consultante. Ahí están. Me encanta, realmente está buenísimo, ¿eh? Ese shopping coreano donde compro la figura, no hay más, no traen más, yo tengo que ir ahí a ver qué consigo, ¿no? Así que bueno, cuéntenme por qué eligieron también la sirenita, si a la gente les gustaba, si los inspira, por qué, si les gusta el mar, si están en un lugar de mar también, o de dónde son. A ver, alguno que sea de un lugar extraño, ¿no? No me mientan, díganme la verdad. Yo quiero ver si hay gente que mira los videos y que es de alguna nacionalidad que no imagino. Sé que hay españoles, por supuesto, colombianos, gente de Sudamérica. El as de espadas. Vamos a ver qué hay acá. 7 de copas. 4 de pentáculos. Alguien se guardó algo acá, ¿eh? 6 de copas. Y la última carta es el caballo de bastos.
Bien, 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 bien. Vamos a ver, si esto se refiere al amor, si se refiere a la pareja, al amor, voy a tomar un poco de líquido. No es fácil hablar una hora continuamente, así que bueno, los tengo acá, aunque sea un poco de líquido. Tenemos cosas muy interesantes para contarme. Acá me hablan de una relación. Si ustedes están en pareja y quieren saber si esa relación va a continuar bien o están preguntando por la relación con alguna persona. Esta relación partió de que la otra persona inició, o sea, se acercó a ustedes. Eso es muy importante para ustedes detallarlo, ¿no? Esa persona me buscó a mí, sería. Ustedes eligieron entre opciones, pero tuvieron una actitud un poco... a algunos consultantes no les gusta que los ponga en esos lugares, pero yo lo hago para que vean que realmente la tirada tiene que ver con ustedes. Porque si no, esto no es para cualquiera persona, no a todo el mundo le pasó esto. Ustedes se guardaron un poco. Esta carta tiene que ver con esconder ciertas cosas, ¿no? Como esta chica cuida su cartera, o esconder ciertas cosas o guardarse ciertos sentimientos. ¿Por qué? Por miedo a quedar expuestos o no recibir lo mismo de parte de la otra persona, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con eso. Así que esto es lo que hay acá. Y también me habla de una nostalgia, de que ustedes en el momento, tal vez que interactuaron con esta persona, estaban pensando en otra relación, o en algo que recordaban del pasado, o alguien que les gustaba. Lo que me sale para esta pareja es sí. La respuesta a lo que preguntaron, si la relación va a estar bien, la respuesta es sí. Me dirán, ¿y por qué va a estar bien con todo esto que nos contaste? Bueno, porque la última carta, en qué termina toda esta situación emocional, lo que yo les diría es esto de cuidar la cartera, exíbanse un poco más, ¿no? Basta de cuidarse. Pero hay algo que lo salva. Hay algo que salva esta relación y que es el elemento más importante y es esta carta que está al final, que es este caballo de bastos que tienen acá. ¿Por qué lo salva? Porque el sentido del humor todo lo puede. El compartir juntos, ese tambor con llamas, esa chica divertida y ese caballo que grita y salta grita en realidad, no gritan los caballos, pero si gritara, gritaría. Así que lo que vemos acá es que la alegría, la diversión, la forma en que uno y otro se tratan, salva todo y la respuesta es un sí. Sí irá bien esta relación porque más allá de que ustedes esconden ciertos sentimientos, de las dudas, de elección, ¿no? De todo esto, el sentido del humor, lo que pueden compartir juntos es lo más importante. Así que la respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a llamar, la respuesta es sí, pero va a tardar. Así que yo les diría que se apresuren, lo llamen o la llamen, sirenitas y sirenitos o princesos, llamen. Va a tardar un poco. Va a tardar, va a entrar por una broma. O sea, son esas personas que por ahí no se atreven a volver desde una parte de me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, sino que te hablan y te hacen un chiste. Tal vez al otro no le caiga muy bien, al que la pasó mal en esta situación o decidió separarse del otro. Pero bueno, ya están avisados. Preferible lo del chistecito. Si son ustedes que van a volver, no vuelvan con una broma. Pues por más que los una eso, otra persona sufrió. No la pasó muy bien. Y le va a decir que ustedes no le dijeron todo lo que sentían. Así que tengan cuidado con eso. Pero la respuesta es sí. Salcando de estas diferencias, la respuesta sigue siendo un sí y es buena la respuesta, así que no se preocupen. Si lo que me preguntan es si le gusta a una persona, sí, y volviendo a lo mismo, y sobre todo, les parecen una persona divertida. No es poco. Yo en todas mis lecturas, los que siguen el canal, que espero sean muchísimos y aumenten, saben que para mí el sentido del humor es parte de la sabiduría y del conocimiento. Una parte muy importante e irreemplazable. Creo que en todo estudio de cualquier tipo de ciencia o de cultura debería existir esa valoración de la diversión como algo importante, de la alegría como algo importante, y eso es lo que hay acá. Así que en todo lo que sean preguntas de pareja, la respuesta es sí, y siempre ¿cómo hago para reconquistarlo? ¿Puedo reconquistar a esta persona? Sí, con tu alegría, sí, con tu humor, no a la cara
como dicen, bueno, casi digo una palabra que no está bien, a esa cara, vio cuando uno va por la calle y ve esa cara, esa gente dice, hace falta salir con esa cara a la vida. Incluso hay gente que se enorgullece, ¿no? Que dice, acá estoy yo en una foto con mi peor cara, ¿no? Como si esto estuviera buenísimo. La verdad no está buenísimo para nada. O sea, es una energía pésima. Pero bueno, es como una especie de abuso de aún siendo mala cara, la gente me quiere igual. Hay como una especie, yo diría, de baja autoestima, ¿no? Esa gente tiene mala cara. Es como, ay, yo arranco de acá. ¿Y qué pasa? Nada. Pero bueno, dejo mi comentario, que no son estupideces, ¿eh? Yo todo esto lo digo por algo y para alguien que esté del otro lado y necesite escuchar eso también. Los que preguntan por dinero. La respuesta es sí, pero acá esta carta otra vez vuelve a cobrar importancia. Gente, ahorren ese dinero. Hagan, en este caso sí, lo que hace esta chica. Guárdenlo. No en una cartera porque se la pueden robar. Guárdenlo en un banco. Bueno, también se lo pueden robar. Son bastante ladrones los bancos también. Pero bueno, me entienden lo que quiero decir. Pónganlo en un lugar seguro. No lo gasten. Porque acá hay unas ganas de gastar el dinero increíble, ¿no? Es esa famosa, digamos que ustedes son de esas personas que dicen, yo lo necesito. Bueno, hay cosas que son necesarias y cosas que no. No es que lo necesitan, les gusta eso y quieren gastar plata en eso. Pero bueno, hagan lo que quieran. Yo ya les advertí, si van a tener una ganancia económica, la respuesta es sí, guarden el dinero. No lo gasten, tal vez porque este precio baje, porque no sea el momento, no lo sé. Si quieren comprar un auto, tal vez vayan a estar más baratos o puedan conseguir una financiación mejor. No lo gasten por ahora, ahorren y esperen, que en algún momento van a tener una mejor oportunidad. No hay que ser tan ansioso. Basta de la gente se justifica la ansiedad. Ay, pero yo soy ansiosa, yo no puedo esperar ni un segundo. Bueno, agarrá, viste, subite a lo alto de la montaña y arrojate si no podés esperar un segundo. Dejá a la gente tranquila, hay que recuperar la paz, gente. Basta de el chistecito de la ansiedad porque todo termina mal. Es un camino que conduce a las drogas lícitas, así que cuidado. Bueno, terminada mi estupidez con la... No, a mí me encanta hablar de estos temas. Más, yo tiro las cartas de la madre para hablar de eso. Lo que hay acá. Tenemos esto, así que la alegría siempre es la solución. Pero dejen de gastar en el dinero. Los que buscan trabajo, la respuesta es sí. Tienen el estado de ánimo justamente adecuado para poder obtener un nuevo empleo, un ascenso, un cambio dentro de una corporación. En el lugar donde ustedes estén, van a encontrar, sobre todo, bueno, siempre agrego lo de la creatividad, más relacionado con la alegría, supuestamente, porque hay una gente que es artista y es insoportable. Tenemos acá esta posibilidad de obtener una ventaja laboral. La respuesta es sí. Si me preguntan si van a poder ahorrar dinero, es un sí gigante, porque tienen la carta del ahorro, que tiene con este 4 de pentáculos, sobre todo si ese ahorro va en función de en algún momento comprar la propia casa o un piso. Si me escucha la gente de España, creo que se dice piso, nosotros le decimos departamento, parece una empresa, pero le decimos así en Argentina, departamento, o una casa, o una casa de fin de semana, o lo que sea que quieran comprar, un country, como también le decimos acá, una casa de un country. Tienen el 4 de pentáculos, así que también ahorro para vivienda, les salió, vayan atrás de eso, muy claro, pues está la carta del ahorro y está que van a pasarla bien, que va a salir todo bien. Será un momento muy feliz para ustedes. Sobre todo está la carta de la nostalgia acá, ¿no? Esta casa va a traer sentimientos de familia, si es que quieren hacer algún tipo de cosa así. Fíjense el niño con el perrito y el niño ya de adulto con el perrito. Van a generar recuerdos imborrables en esos lugares que adquieran dentro de esta energía que mantienen en este momento. ¡Wow! Así que ya saben. Bueno, sirenitas y sirenitos, ojalá que se imponga el término sirenito, ¿no? Así como princeso. Lo del tema, les dije, laboral. También, laboral muy bueno, tienen todo bien. Las materias, esto no es muy bien. Digamos, demasiada diversión, ¿no? Demasiada diversión, algo podría salir mal. Si son materias de ciencias exactas, eso se lo digo por la primera carta, la respuesta es sí, van a aprobar todo.
Si están relacionadas con lo humanístico, el arte, cosas que están en la psicología, no sé, cosas que están relacionadas con el diseño, cosas un poco más artísticas, cuidado porque no vienen muy bien, se vienen divirtiendo bastante, así que algunas cosas sí y otras cosas pueden no salir bien. Cuidado con eso, si son 3 materias, por ahí aprueban 2 y una no, se lo digo desde ahora. Vamos a hablar un poco de lo espiritual acá, la sirenita, con su alegría también y con sus cantos de sirena, nos ha contado que una de las cuestiones más racionales, vean acá, ¿no? Acá tenemos una escala matemática en la cabeza de esta mujer, algunos no lo deben saber, pero bueno, los que sepan qué escala matemática es esto que ven acá, esto que hace este movimiento, o qué figura relacionada con las ciencias exactas es, pueden decirlo, y también es simbólico, ¿no? Tuvo mucho que ver esto en la construcción de muchos edificios esotéricos. El que sepa de eso, cuéntemelo en los comentarios, me encantaría tener algún oyente, alguna persona que esté mirando el programa y lo sepa. 7 de copas tenemos acá, o sea que nos habla de que las elecciones hechas desde un lugar de inteligencia, guardándose algo y recordando el pasado, traen alegría. ¿Sí? Yo a veces les digo toda esta frase rápida, pero repásenla. Si quieren pueden retroceder el video y traten de pensar en qué se parece a ustedes, porque por algo les tocó esta lectura espiritual y esta última parte de la lectura de la Sirenita. Así que muchas gracias, gente de España, gente de México, gente de Ecuador también, que hice la predicción de las elecciones en mi otro canal, salió muy bien. Recuerden, los que quieren hacer lecturas personales, @RobertinoTarot en Instagram, y también agréguenme en Instagram, que tengo poca gente en Instagram. Pongan like y todo, y la Sirenita ya se despide del día de hoy. Se va la Sirenita. Que tengan un muy buen día. Miren lo que traje acá. ¿Qué tenemos? Tenemos de la calabaza de Halloween. Así que vamos a ver si me esperaron hasta este momento. Esperé un montón, la calabaza se portó muy bien. Acá la tenemos, lo que han elegido para responder a eso que están tan preocupados de saber. Vamos a ver qué dice la... Voy a terminar con títeres, así que mejor no lo muevo más. Lo dejo ahí, un día va a haber un show de títeres. Nos estamos yendo de tema. Esto es muy poco serio y eso me encanta. Voy a mezclar otra vez para despertar un poco las cartas. Pequeña cabeza de zapallo. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo. Recuerden que es tan importante el sí o el no como lo que hay alrededor de la respuesta. Y si, sobre todo cuéntenme si los identifica, si se ven representados en lo que salen las cartas, porque yo trabajo mucho para que eso ocurra, para que a cada uno le toque lo que le tiene que tocar energéticamente. No es una casualidad si los identifica lo que sale acá. Estuve trabajando para que eso ocurra. Vamos a ver acá qué hay. Perfecto. Creo que las tengo bastante derechas. Y vamos a ver ya qué cartas les tocaron para esta calabaza de Halloween. Si es sí o es no. Un 2 de copas. Esto arrancó con un 2 de copas. Una reina de copas. ¿Cuántas copas? ¿Cuántas emociones? Un caballo de bastos. La verdad que lo que esperaron por la calabaza, hay emociones, pero todo copas. 9 de copas salvo el caballo de bastos. De 4 cartas, 3 de copas. Y la última de espadas. ¡Wow! Vamos a ver qué hay acá. Y vamos a explicar un poco qué es lo que hay en este momento para esta lectura. Voy a empezar por el amor, como siempre, porque me encanta hablar de amor. Me gustan los líos de pareja, los chismes de pareja. Vamos a hacer distintas opciones, como hago siempre. Si están casados, si son personas casadas que me están haciendo la pregunta, o están de novios, muy formalmente, que es el 2 de copas. Vean esta carta, si no es un casamiento o una formalidad en una relación, no es nada, ¿no? Las energías que salen de las dos manos unidas, las 2 copas que reciben esas emociones. Es una carta de compromiso. Las cartas me hablan también de la belleza de ustedes en esto, ¿no? En ser unas reinas de copas, sobre todo si son chicas o hombres con una energía más femenina, ¿no? Siempre recuerden que en todas las cartas, y lo explico en todas las lecturas, para que el que no lo sape, no lo sape. ¡Sape! Le mando un saludo al bananero que no me conoce, pero me acordé de él justo.
Sí, veo al bananero, ¿qué tiene de malo? Eso se puede leer a Dostoyevsky, miraba al bananero también. Así que bueno, la chica, la reina de copas, digamos, me habla de que ustedes son bellas personas. No lo digo para quedar bien, ya saben que yo puedo decir cualquier cosa en una lectura de tarot, pero esta mujer es hermosa, es una reina, y los describe, y está al lado de ese truano, esa truana, de esa persona que es un bad boy, que está acá, o una bad girl, que de alguna manera complicó las cosas. Ahora lo van a entender. Esta reina de copas, quiere decir, ven, está alineada con sí misma, tiene las copas ahí para recibir lo que el otro hace con empatía, como se dice ahora, tiene una buena energía, buena vibra, es otra palabra también relacionada con esto, y después viene este matón, ¿no? De este hombre que es un rey de bastos, que quiere imponerse sobre esa energía a la que no le va a poder ganar nunca, porque desde un basto no se puede romper una copa, es imposible romper una copa de oro con ese basto, se destrozaría la madera. Y después hablamos de una explosión, acá, de esta persona emocional que son ustedes, y tal vez de un 10 de espadas, que es la última carta donde me acuerdo de una canción que decía quizás le dancen los cuervos, ¿no? Que lo que hay acá, y tal vez esos cuervos están danzando. No es ni un sí ni un no, y me van a decir, yo quería saber un sí y un no. Sí, les voy a explicar cuándo es sí y cuándo es no. Porque así como tengo el 9 de copas, esto sigue con el 10 de espadas. Así que esto lo van a elegir ustedes, depende de ustedes si va a terminar acá esto o va a seguir. El tema es, esta persona es demasiado realista para el vuelo que tienen ustedes. Ustedes son más demostrativos, más emocionales, tienen otra vibra en realidad. No quiere decir que personas de distinta vibra no puedan formar una buena relación, pero ustedes terminan en estallidos emocionales, ¿no? O sea, a ver si esta carta los identifica de alguna manera. Vuela todo, ¿no? De repente, ¡blum! Todo de golpe cambió y esto tiende a terminar mal. Tanto de la otra persona como un poquito de ustedes. Así que la respuesta es, podría ser un sí si aceptan las diferencias con esta persona. Si no es no. Si no lo van a aceptar del todo, por más que tengan una relación, por más que tengan una pareja, si tienen una relación de casados, no se van a separar. Pero esto no va a mejorar nada. Cada tanto ustedes tendrán una reacción emocional y esta persona empezará con, ya empezó la loca, mejor no hablemos más, ustedes se van a seguir angustiando, esto de a poco se irá oscureciendo y terminarán desolados. Así que mejor tomen esto a tiempo o vean si van a poder soportar estar con alguien tan literal, como dicen ahora, ¿no? Literal. Ustedes no lo son, y se merecen tal vez que esta persona esté más presente. La persona está presente, pero está presente de una manera que a ustedes no les interesa. Muy clara la lectura, lo veo. Esta pumpkin vino bastante brava hoy, y estas flores rojas también, ¿no? Flores, son hojas, en realidad un árbol divino que está a algunas cuadras de mi casa. Lo que tenemos acá es eso, es un no más que un sí. Pero podría ser un sí. Esta carta no es definitiva como un no. Si pueden olvidar esto, ¿no? No tener explosiones emocionales, porque esta persona se va a cansar. De alguna manera, si bien ustedes tienen razón, aparentemente, también no elijan una persona que no tiene esa misma emocionalidad y pretendan cambiarla, ¿no? Es como digo yo siempre, o sea, me parece que conocer a una persona y tratar de darle lecciones de vida, de cómo tiene que ser, tanto que lo haga esta persona con ustedes como ustedes con otra persona, es un poco cruel y no deja de ser una estupidez. Así que se los digo así de claro. La respuesta es no, si no piensan cambiar nada. Si quieren saber si le gusta a una persona, sí, le gustan a la persona, los ve prácticamente como padre o madre de sus hijos, y esta va a ser una relación muy apasionada. No pareciera que termine una relación formal, pero gustarle le gustan y pueden tener momentos muy divertidos. Tampoco hay por qué quitarle valor a los momentos. No todo es para casarse.
Si quieren divertirse, esto es genial. Si no quieren divertirse, bueno, lo lamento por ustedes, divertirse está muy bien. Pero bueno, entienden lo que digo. Así que eso, perdón por ahí porque hago algunos chistes malos, pero es para darle un poco de diversión, si no es todo, él vendrá, me aburro y necesito, como no tengo a alguien del otro lado, tengo que hacer eso. Bueno, pongan like y compartan el video, así no me aburro, así tengo más gente y ponen más cosas para comentar. Bueno, lo que hay ahí, si preguntan, esto sí es importante, si la persona va a aparecer o va a volver, esta carta cambia. Es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque acá ya está la persona. Si preguntan por un hombre o por alguien que tiene energía masculina, ya está. Es como siempre, es un poco cabrona la persona, es un poco de atropellar, pero acá está. Y si preguntan por una mujer, también es sí, porque acá tenemos a la persona, tenemos a la reina de copas. Llegará y volverá tan amorosa como fue siempre. Así que lo que más responde esto, si va a volver alguien o no. Va a volver, va a ser un momento realmente muy esperado, pues esta carta acá. ¿Puedo terminar mal? Sí, no importa. Disfruten de lo que les viene, de lo que les pasa, vívanlo. La vida es una sola y hay que tratar de pasarla en algunas cosas lo mejor posible y vivir experiencias. El que se queda sin vivir experiencias siempre pierde, ¿eh? Recuérdenlo. Tampoco viví como un loco yendo de un lado al otro, no se pasen de lugar. Si me preguntan si le gusta a una persona, ya les dije. Si me preguntan si se van a separar, la respuesta es no, pero entrará en una especie de conservar algo que ya no tiene mucho futuro, ¿no? No sé si les conviene seguir con esto, lo sabrán ustedes, pero la respuesta es no, más que nada. Los que me preguntan del dinero, la respuesta es directamente no. Directamente no, no hay ningún oro. La verdad trabajaron mucho porque sale el compromiso de ustedes acá el rey de bastos es un trabajador que golpea con el basto para realizar sus tareas, pero lo emocional no está funcionando, se están relacionando mal con eso y eso no genera dinero, no hay dinero. Los que tienen emprendimientos, negocios, quieren aumentar las ventas, ¿no? Sale la verdad que no. ¿Por qué sale que no? Porque hay conflictos en cómo se trabaja en el mercado. Porque ahora estoy respondiendo para trabajo, me sale la peor carta que hay para trabajo, que es el 10 de espadas, ¿no? La persona sola, el 10 de espadas nos dice que no hay trabajo, que está muy difícil conseguir, así que por más que uno tenga muchísimas ganas, resulta muy difícil poder tener un empleo. Así que tanto para trabajo como para lo económico, sale realmente que no. Para los que hacen inversiones, la verdad, se guiaron más por las emociones que tenían con respecto al mercado, los que me gustan por Bitcoin, por acciones de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de distintos lugares. La respuesta es no, mejor no hagan nada, esperen. Todo mercado tiene su tiempo, así que cuidado con arriesgar, pues no es el momento. Los que tienen emprendimientos también están trabajando bien, le están poniendo mucha emoción, sobre todo si tienen socios o trabajan con su pareja, pero todavía no llega el dinero y lo laboral está difícil, se encarece, tal vez les cueste la distribución, tengan problemas con eso. No es un buen momento ni para el trabajo ni para lo económico. Si hicieran una pregunta de ese tipo, para The Pumping Head, The Pumping Head, que lo tengo ahí. Alguna gente me pregunta si tomo alcohol antes de hacer la lectura. Para nada, no se puede tomar alcohol para tirar cartas, está prohibido, ni ningún otro tipo de cuestión que los altere. Se puede fumar, pero yo no fumo, pues cigarrillos, pero pues me pierdo tiempo, no puedo hablar mucho. Bueno, acá está, igual termino hablando de otras cosas, ¿no? Pero eso pues tengo ganas y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué más hay? Vamos a ver el tema de los estudios. En el tema de los estudios, la respuesta es no. ¿Es para ponerse mal que no sale y que no van a aprobar? No, no es para ponerse mal. Es para cambiar la estrategia. Estudien más, traten de tener una estrategia de estudios mejor, porque no está rindiendo. En un momento lo hicieron bien, pero ahora, acercándose las fechas, no lo están haciendo tan bien. Así que, si van a preparar materias, bueno, no están haciendo nada. Sean sinceros y sinceras, ¿no? O sea, trabajen un poco más si es para estudios la pregunta. La respuesta es no, no le va a ir muy bien.
Hay que poner un poco más de voluntad y dejar un poco de que haya que escucharles tanto las emociones, que a mí me cuesta esto, que vos sabés cómo soy yo. No, no. Estudien, déjense de jorobar, hagan las cosas bien. Para los que me preguntan por lo que es el mensaje espiritual, ¿de qué nos habla el mensaje espiritual? ¿No? De estar alineados con nuestro amor en el otro. Fíjense qué mensaje tan interesante. Nos hace individuales, nos hace tener explosiones emocionales de alegría y nos hace entender las pérdidas. Es bastante fuerte el mensaje, si lo entendieron. Díganme también si les gusta el mensaje espiritual, para los que, o si lo entendieron, o cómo lo entendieron, ¿no? A ver si me comunico bien. Yo a veces trato de decirlo así para que tenga un poco más de trabajo de parte de ustedes y para que sea más interesante. Pero nos habla de eso, ¿no? De eso, de uno estar presente y de entender también en las explosiones de emoción las pérdidas. Es disfrutar de alguna manera de la alegría, porque también en algún momento no la tuvimos. Y eso forma parte de la sabiduría y de la espiritualidad también. Así que muchas gracias, calavera no, calabaza de Halloween, cabeza de calabaza. Realmente fue muy lindo hacer esta lectura para ustedes. No sé cuánto más voy a hacer con el canal, realmente los videos cuesta que se vean. A mí me encanta hacerlos, pero es muy difícil. Quiero que la gente los vea, o por lo menos se vea una sensación de progreso. Los que quieran pueden colaborar al CBU en Argentina o al PayPal si están afuera de Argentina y donar para el canal para que siga haciendo las lecturas. También compartan, pongan like. Les deseo que tengan un excelente día.